pare, hay que nuevamente continuar cada 5 minutos.
A continuación, señores magistrados, procederé a desarrollar la teoría del campo de la defensa, con la cual desvirtuaremos la acusación que sostiene la Fiscalía, la cual, señores magistrados, durante el desarrollo del proceso quedará acreditado que no tiene ni pies ni cabeza. Señores magistrados, la teoría del caso que sostiene esta defensa se centra en dos: la incompetencia de la Fiscalía y aspectos de fondo respecto a la imputación del Ministerio Público. Primero, haré referencia a la incompetencia de la Fiscalía. Me sorprende que la Fiscalía, siendo el titular de la acción penal y el defensor de la legalidad, desconozca lo previsto en el artículo 66 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en la cual se establece que quien está facultado para formular cargos por las investigaciones respecto al delito de enriquecimiento ilícito es el fiscal de la acción. Y asimismo, como establece el artículo 99 de la Constitución, cual establece que la prerrogativa del ejercicio político vence en un plazo de 5 años después de que el funcionario público haya cumplido su periodo de función. En este caso, el periodo en que había desempeñado los cargos de ministro de Economía y Finanzas, el superintendente de Banco de Seguros, nuestros patrocinados serían en mayo del año 2004 y mayo del año 2009, de modo que la prerrogativa se encontraría hasta mayo del 2014. En este caso, la investigación preparatoria se inició en diciembre de 2012, de modo que aún se encontraba vigente la prerrogativa. No obstante, la Fiscalía, desconociendo esto, se le roga facultades que no le corresponden y formaliza cargos y formaliza la investigación preparatoria por el delito de enriquecimiento ilícito en contra de mis patrocinados, cuando la competencia le correspondería por la investidura que ostenta mi patrocinado, que es el ministro de Economía y Finanzas, mi patrocinado que no se encuentra presente, el señor José de Barra, que es el presidente de Banco de Seguros, la competencia le correspondería a la Fiscalía Superior. Sin perjuicio a ello, pondré a continuación los argumentos con los que durante el juicio oral acreditaremos que los aspectos de fondo de los que sostiene la Fiscalía la acusación por el delito de enriquecimiento ilícito no tienen base sólida. ¿Ello por qué? En primer lugar, la Fiscalía sostiene que mi patrocinado había cometido el delito de enriquecimiento ilícito que se encuentra previsto en el artículo 401 del Código Penal. No obstante, en este momento escuché que hicieron referencia al término abuso de cargo. Quisiera precisar que en el momento en que se conocieron que se había cometido el delito, y que acreditaremos que no fue así, el tipo penal vigente establecía que aquel funcionario que en razón de su cargo se enriquezca ilícitamente de una materia que había dilatado una clase que se dilataba con la ley. Y estableció un segundo supuesto en el que señalaba por el plan de servicios de enriquecimiento ilícito. Posteriormente, una modificación en la cual, con la ley 28 del 55, en la cual se incorpora un segundo párrafo que constituye una agravante, que es cuando aquellos funcionarios que ostenten cargos de alta dirección hayan cometido el delito. De modo que la Fiscalía estaría confundiendo el tipo penal aplicable de acuerdo al tiempo en el que supuestamente se había cometido el delito. Ahora, señor profesor, la Fiscalía sostiene que los fondos que posee mi patrocinado, el señor Jorge Castillo Calderón y el señor José de Barra, tienen un origen ilícito. Y ello nosotros lo vamos a desacreditar en este juicio. ¿Cómo? Señores magistrados, mi patrocinado obtuvo en el abril de 2004, realizó brindó los servicios de asesoría financiera a la empresa extintora, empresa extranjera que se encontraba en Quito. Cabe pensar que, como mencionó la Fiscalía, el Estado peruano pasaba por una etapa de recesión, por ello el problema del Banco Global Bank, el problema de
2004, es decir, un mes antes de que nuestro patrocinado asumiera los cargos respectivos de ministro de Economía y Finanzas y superintendente de Banca y Seguros, firmaron un contrato con la empresa Extintor. ¿Esto por qué? Porque el patrocinado, el señor Jorge Castillo Calderón, el señor José de Salvarra, son economistas reconocidos, son economistas de trayectoria. Es por ello que la empresa Extintor solicita asesoramiento financiero para una reestructuración de su empresa. Asesoramiento que mis patrocinados, todas sus facultades, realizaron. En mayo del 2004, un mes después de haber realizado dicho asesoramiento, asume el cargo. Quisiera precisar que en el momento en que el empresa Extintor se contacta con mi patrocinado, el señor Jorge Castillo Calderón y el señor José de Salvarra, acuerdan que ellos realizarían el asesoramiento financiero a esta empresa que se encontraba en problemas económicos y que ésta le pagaría porcentualmente durante el tiempo en el que se ejecutaría la reestructuración de dicha empresa. Es por ello que yo he presentado que quiero presentar lo siguiente. Mis patrocinados realizaron un asesoramiento financiero al Extintor en abril de 2004. Asumieron el cargo de ministro de Economía y Finanzas y superintendente de Banca y Seguros en mayo de 2004, un mes después. De modo que la actividad que realizaron con el asesoramiento no tiene nada que ver con las funciones que posteriormente asumieron. El tipo penal del procedimiento distinto establece que el funcionario público que en razón de su cargo, en este caso el ministro de Economía y Finanzas, el superintendente de Banca y Seguros, antes de la asunción de su cargo, realizaron este asesoramiento financiero. Sin perjuicio de que el pago del Extintor se realizó durante el tiempo de reestructuración del mismo, tiempo que duró entre el año 2004 al 2009. De modo que, durante el ciclo oral, con el primer probatorio que se actuará, con la declaración jurada del patrocinado y con la declaración jurada del testigo que hemos presentado, acreditaremos el origen lícito de dichos fondos. Quisiera hacer una precisión. La Fiscalía sostiene que había un vínculo entre el empresa Extintor con el Banco Peruano Alemán y con el Interbank que había realizado un salvataje financiero, absolutamente defraudatorio de la independencia. En este caso, señores, nosotros vamos a acreditar que la empresa Extintor se encuentra totalmente desvinculada del Banco Peruano Alemán y del Interbank, de modo que esta no habría servido como medio, ni siquiera de la Fiscalía, sin sustento, para realizar depósitos ilícitos. Señores magistrados, durante el juicio oral, nosotros, para acreditar el sostenido y reitero que los fondos que ustedes patrocinados son lícitos y que la asesoría que habían utilizado para obtener esos fondos se realizó antes de la función de su cargo, presentamos como medio probatorio el certificado de registro público de la Constitución del Extintor de enero de 2004, el contrato de asesoría que suscribieron el señor Jorge Castillo Calderón y el señor José de Salvarra con el Extintor. La constancia de apertura de la cuenta mancomunada por parte de la Extintor en el VSU el 13 de junio de 2004, en la cual se encontraba el señor José de Salvarra como administrador de esta cuenta mancomunada. Presentaremos la declaración jurada de bienes y rentas del señor José de Salvarra, en la que él reconoce al momento de culminar su periodo los 16 millones, los declara. Declaración jurada que hasta el momento la Fiscalía no ha presentado, pese a que, como todos sabemos, la declaración jurada de bienes y rentas de todo funcionario público, para la redundancia, es público. Asimismo, señores magistrados, presentaremos la declaración de su patrocinado del señor Jorge Castillo Calderón y el testigo del señor Fernando Ibarcena y Somocurso. Por último, cerramos la apertura, señores magistrados, como ustedes podrán dar cuenta durante el desarrollo del juicio oral, la Fiscalía, en su acusación, acusa al señor Jorge Castillo Calderón y al señor José de
presentar expuesto los alegatos de defensa al amparo de lo dispuesto en el artículo 673 del Código Procesal Penal. Preguntamos a ambas partes si tienen nuevos medios de prueba por ofrecer. Bien, entonces pasamos a continuación a el examen de la abogada. Señor Jorge Castillo Calderón, ¿cuál es su DNI? Domicilio. ¿A qué actividad se dedica? ¿Cuánto recibe por ello? ¿Tiene propiedades? ¿Tiene antecedentes penales? Bien. Usted tiene derecho a guardar silencio